siguiente video vamos a ver lo que es definición de estados matemáticamente y gráficamente en el diagrama presión versus volumen específico. Para eso necesitamos entender lo siguiente. Tenemos acá nosotros un cilindro con su pistón. Dentro del cilindro tenemos agua a una presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, y afuera tenemos en el ambiente una presión exterior de una atmósfera, que es lo mismo que 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, en lo cual decimos que está en equilibrio esto de acá. Entonces dentro tenemos agua, y esa agua que tenemos necesitamos saber en qué condición o fase se encuentra, si es líquida o es vapor. Para eso tenemos que hacer lo siguiente para definir un estado. Tenemos una presión y tenemos la temperatura del sistema. Aquí está la presión de 1 y la temperatura de 60 grados centígrados. Hacemos lo siguiente entonces. Con esta presión nos vamos a tabla y sacamos la temperatura de saturación del agua. Es decir, que a esta presión de 1 le corresponde la temperatura en la cual el agua cambia de fase. En palabras sencillas, es donde el agua comienza a hervir. ¿Y qué hacemos nosotros? Comparamos mi temperatura de mi sistema, que es 60, con la temperatura de saturación. Y para eso hacemos lo siguiente. Con temperatura 1 decimos si es menor o mayor con respecto a la de saturación. Yo digo lo siguiente. Temperatura 1, 60 grados centígrados, es menor a la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿qué sería? Líquido subenfriado. Eso es lo que pasa. 60 grados es menor a 100, entonces es líquido subenfriado. Pero vamos a lo más interesante. Yo esto de acá lo voy a calentar. Le voy a aumentar el calor para que cambie a otra fase, a otro tipo de estado. Por ejemplo, caliento todo esto a presión constante y tengo la misma presión de acá adentro, pero la temperatura con aumento del calor va a comenzar a aumentar. Entonces de 60 grados centígrados se fue a 100 grados centígrados. Una vez que va a 100 grados centígrados me fijo, y en ese punto donde ya la temperatura del sistema, acá ya 100, se iguala a la temperatura de saturación de tabla, ahí se conoce como líquido saturado, donde el título es 0. Sabemos bien que el título es 0 porque no hay nada de vapor en el sistema, es decir que todo está líquido. Entonces el título 0, líquido saturado. Pero si yo sigo calentando eso ahí, ¿qué va a pasar? Obviamente va a aparecer vapor. Entonces me voy al siguiente y me fijo. Aquí ya aumentó el vapor. La pregunta es, ¿cuánto de vapor aumentó? No sabemos, y eso mide el título. El título está entre 0 y 1. Nos fijamos aquí, ya hay vapor de agua y agua en estado líquido. Está la misma presión de 1, temperatura de 100 también, sigue estando de 100. La temperatura de saturación de tabla fijamos y es 100 también, la misma. Entonces nos fijamos que la temperatura del sistema acá ya es 100, sigue siendo la misma de saturación. Como les dije al principio, el título está entre 0 y 1. 0 líquido saturado, y si todo es 1, entonces vapor saturado. A ese título que está entre 0 y 1, 0,1, 0,5, 0,6, depende, te lo conoce como mezcla. Pero si yo le sigo dando calor a presión constante todo el proceso, entonces va a comenzar a que la última gota de agua se va a hacer vapor. Y ese proceso, o sea, ese momento se lo conoce como vapor saturado, donde ya todo es vapor. Entonces miren, tenemos la misma presión de 1, que está igual al exterior. La temperatura sigue siendo 100 en ese momento. Mi temperatura 4 de mi sistema está igual a la saturación, y acá el título es 1, que todo ya está a vapor, entonces es vapor saturado. ¿Qué hacemos después nosotros? Fíjense que aquí todo es vapor. Entonces si yo sigo calentándose, ¿qué va a pasar? El vapor, después de ser calentado mucho más, se convierte en vapor recalentado. Y hago lo siguiente. Digo, acá sigue la presión de 1, pero ya yo de 100 grados centígrados lo seguí calentando y se fue hasta 260 grados centígrados. Yo comparo entonces. Con esta presión voy a tabla y saco la de saturación. Y digo, mi temperatura 5, ¿cómo es con respecto a la saturación? ¿Mayor, menor, igual? ¿Cómo es? Como acá es mayor, entonces es vapor recalentado. Eso es lo que se tiene que hacer en definición de todos los estados. Tenemos que demostrar que la parte matemática coincide con la parte gráfica. Para eso tenemos que conocer la campana de Andrews, o el diagrama presión versus volumen específico. Hacemos lo siguiente. En este lado tenemos la presión, y a este lado tenemos lo que es volumen específico. Esta es la famosa campana de Andrews. Toda esta parte de acá, desde el título 0 hasta el punto crítico, y desciende toda la parte de vapor saturado, ya que es título 1. En todo lo que está a este lado de acá se lo conoce como líquido subenfriado. Lo que está sobre esta línea acá, desde el punto crítico hasta abajo, es la línea de saturación del líquido saturado.
Todo lo que está dentro de acá es la mezcla y lo que está desde el punto crítico en toda esta línea de acá es la línea de saturación del vapor saturado. Pasando eso tenemos toda la zona de vapor recalentado. Entonces hacemos lo siguiente. En estado 1 tenemos la presión de 1, la temperatura de 60 grados centígrados y verificamos que es líquido enfriado. Para eso graficamos en la zona de líquido enfriado. ¿Cómo hacemos eso? Como todo es a presión constante, esto está muy sencillo. Tenemos que irnos con la presión. Toda esa línea va a ser el proceso. Y hacemos el puntito. En este puntito de acá, que está en la zona de líquido enfriado, nos fijamos que está la presión de 1 y está con una temperatura de ¿cuánto? Toda esta línea que está acá es la temperatura, ¿ya? Toda esa línea que están ahí son las isotermas de temperatura. A esta presión de acá, ¿qué le corresponde? Una temperatura de ¿cuánto? De 100 grados centígrados. Todo eso de ahí. Pero mi sistema está a 60 grados centígrados, entonces yo digo presión de 1 y temperatura de 60 grados centígrados. Entonces ese es mi estado 1. Ahora si yo caliento el proceso, tal como está ahí, caliento el proceso, me fijo, mi estado 2 en qué está. A la presión de 1 sigue siendo la misma, como es la presión constante. Y luego me fijo que el título es 0. La temperatura ¿cuánto es ahora? 100 grados centígrados porque se calentó. Entonces me fijo y verifico ahí. Y digo, mi estado 2 está en la zona de líquido saturado a la presión de 1 y con el título 0. Pero ¿cuánto es la temperatura? 100. Entonces nos fijamos que está en la zona de 100 grados centígrados. Pero yo sigo calentando eso. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer vapor. Y entonces sigue la misma presión, la temperatura también sigue siendo la misma y el título ya está entre 0 y 1, digamos. En este caso le vamos a decir que el título está en el medio, 0,5, 50% vapor, 50% líquido, ya tal como está en el grafiquito ahí. Entonces nos fijamos, el estado 3 está en la zona de mezcla, muy bien, está la presión de 1, muy bien, y está con la temperatura de 100, entonces nos fijamos con 100 también. Y nos seguimos fijando que después de haberlo calentado más, todo se hizo vapor. Tal como está acá, la presión de 1, la temperatura sigue siendo 100 y el título es 1 porque todo ya es vapor. Entonces nos vamos allá y nos fijamos. Está en la zona de vapor saturado. En la línea de vapor saturado, título es 1, tiene la presión de 1 y la temperatura es 100 grados centígrados, tal como está ahí. Entonces, si yo sigo calentando, ¿eso qué va a pasar? De vapor saturado se va a convertir en vapor recalentado, donde la presión igual va a ser la misma. Y la temperatura yo lo caliento, por ejemplo, 260 grados centígrados. Entonces ahí, todo eso de ahí sería vapor recalentado, porque mi temperatura de mi sistema ya superó la de saturación. Es decir, después de que llegó a ser vapor, lo calenté mucho más todavía. Grafico eso de ahí y esto de acá. Estado 5 está a la presión de 1 y tiene una temperatura de 260. Miren, está mucho mayor con respecto a la de 100 grados centígrados. Y está en la zona de vapor recalentado. Entonces, esos puntitos que ven ahí son cada estado que puede aparecer en el ejercicio o en los ejercicios. Ya todos esos estados hay que estudiarlos bien y analizarlos bien para que uno entienda mejor lo que son cada estado termodinámico. Siempre coincidir la parte matemática con la parte gráfica y todo eso será excelente.